Hay heridas que no sangran por fuera, pero por dentro arden como fuego. Palabras que nos dijeron, traiciones que no esperábamos, miradas cargadas de desprecio, rechazos que llegaron cuando más necesitábamos amor. Y en medio de todo eso, una pregunta comienza a formarse en el corazón. ¿Cómo responder cuando lo que recibimos es odio? Tal vez alguien te ha calumniado, tal vez te han atacado por tu fe, tal vez has sido herido por personas que decían amarte, y en lo más profundo de tu ser sientes una lucha interna. Una parte quiere defenderse, devolver el golpe, responder con la misma moneda. Pero otra parte, más silenciosa, más suave, te recuerda que perteneces a Cristo. Hoy vamos a caminar juntos por una verdad que puede transformar por completo la manera en que enfrentamos el odio. No desde la debilidad, no desde la negación del dolor, sino desde la fuerza sobrenatural del Evangelio. Si este mensaje habla a tu corazón, te invito a que apoyes este canal con tu like, que compartas este video con alguien que esté atravesando un momento difícil y que escribas en los comentarios esta frase que será nuestra declaración de fe hoy. Responderé con el amor de Cristo. Prepárate, porque esta verdad no solo cambiará tu manera de reaccionar, puede cambiar tu vida entera. Parte 1. El llamado radical del amor que vence al odio. Para comprender cómo responder al odio con principios cristianos, primero debemos entender que el cristianismo no es simplemente un sistema moral, ni un conjunto de reglas externas. Es una transformación profunda del corazón humano. Y esa transformación comienza con una revolución interior que solo el Espíritu Santo puede producir. Desde el Sermón del Monte, Jesús estableció un estándar que sacudió las estructuras del pensamiento humano. En el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículos 44 al 45, Él declara: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Estas palabras no son simbólicas, no son una sugerencia poética, son un mandato directo del Señor. Y no cualquier mandato, es uno de los más desafiantes de toda la Escritura. Amar al que nos ama es natural. Agradecer al que nos trata bien es lógico. Pero amar al enemigo rompe la lógica humana. Es una lógica del reino. Es una lógica que no nace de la carne, sino del Espíritu. Cuando Jesús habla de amar al enemigo, no está diciendo que neguemos el dolor que nos causan. Tampoco está pidiendo que aprobemos la injusticia. Lo que está revelando es algo mucho más profundo. El amor cristiano no depende de la conducta del otro, sino de la naturaleza de Dios en nosotros. Dios mismo nos amó cuando éramos sus enemigos. En la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 10, leemos que siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Antes de buscarlo, Él nos buscó. Antes de arrepentirnos, Él extendió gracia. Antes de cambiar, Él nos ofreció salvación. Ese es el fundamento teológico. No respondemos al odio con amor porque sea fácil. Lo hacemos porque así fuimos amados primero. Imagina por un momento el impacto de esta verdad. Cada vez que decides no devolver insulto por insulto, estás reflejando la cruz. Cada vez que eliges orar por quien te hiere, estás encarnando el carácter de Cristo. Cada vez que bendices en lugar de maldecir, el reino de Dios se manifiesta en la tierra. Pero debemos ser honestos. Esto no es natural. La carne quiere defenderse. El orgullo quiere justificarse. El ego exige reparación inmediata. Y sin embargo, el Evangelio nos invita a morir a esa reacción instintiva. En la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Pablo dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Responder al odio con principios cristianos implica una crucifixión diaria del yo.
implica permitir que Cristo viva y reaccione a través de nosotros. Esto nos lleva a una verdad esencial. El odio es una fuerza real, pero el amor es una fuerza superior. El odio puede destruir relaciones, comunidades, iglesias y naciones. Pero el amor agape, el amor que proviene de Dios, tiene poder redentor. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, se afirma que Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, dice que Él es amor. Y si hemos nacido de Él, si su Espíritu habita en nosotros, entonces ese amor también está disponible para nosotros. Responder al odio desde principios cristianos no significa ser ingenuos. No significa permitir abusos sin límites. No significa carecer de discernimiento. Significa que nuestra reacción no estará gobernada por la oscuridad, sino por la luz. Jesús en la cruz nos dio el ejemplo supremo. Mientras era insultado, no respondía con insultos. Mientras sufría injustamente, no amenazaba. En el Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículo 34, oró diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese momento redefine la historia humana. En medio del odio más brutal, brotó la intercesión más pura. Esta es la esencia del cristianismo. No es responder con la misma moneda, es introducir una moneda nueva en el sistema, la gracia. El mundo entiende la venganza, el mundo comprende el resentimiento, el mundo justifica la represalia, pero el reino de Dios introduce una dinámica diferente: vencer el mal con el bien. En Romanos, capítulo 12, versículo 21, se nos exhorta: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Observa el lenguaje. No dice que ignores el mal, dice que lo venzas. Y la victoria no se obtiene replicando su naturaleza, sino superándola con una fuerza mayor. Cuando respondemos con odio al odio, el mal se multiplica. Pero cuando respondemos con amor, el ciclo se rompe. El odio se alimenta de reacción. El amor lo confronta con una realidad que no puede comprender. Tal vez estás pensando: ¿pero qué hay de la justicia? ¿Acaso amar significa permitir que la injusticia continúe? No. La Biblia no promueve la pasividad ante el mal, pero distingue entre justicia y venganza. En Romanos, capítulo 12, versículo 19, se nos recuerda que la venganza pertenece al Señor. Esto libera nuestro corazón. No somos jueces supremos, no cargamos el peso de equilibrar cada balanza. Nuestro llamado es reflejar el carácter de Cristo, mientras confiamos en que Dios es justo y perfecto en sus caminos. Responder al odio con principios cristianos es, en el fondo, un acto de fe. Es confiar en que la obediencia produce fruto eterno. Es creer que el amor no es debilidad, sino poder bajo control. Es entender que la verdadera fuerza no se demuestra dominando al otro, sino dominando nuestras propias reacciones. Hay algo profundamente transformador cuando una persona responde con mansedumbre en medio de la provocación. Esa reacción desarma, no porque ignore la herida, sino porque demuestra que la identidad no está determinada por la ofensa. Cuando sabes quién eres en Cristo, el odio del otro pierde autoridad sobre tu alma. En la siguiente parte, profundizaremos en las bases doctrinales que sostienen esta práctica, explorando cómo la obra redentora de Cristo y la presencia del Espíritu Santo hacen posible lo que humanamente parece imposible. Parte 2. La raíz doctrinal que transforma la reacción humana. Para responder al odio con principios cristianos, no basta con buena intención ni con fuerza de voluntad. La voluntad humana, aunque importante, es limitada. Podemos proponernos ser pacientes, podemos intentar controlar nuestras palabras, pero si el corazón no ha sido transformado, tarde o temprano la herida hablará más fuerte que la fe. Por eso es necesario descender a la raíz doctrinal que sostiene esta verdad.
El Evangelio no solo nos enseña qué hacer, nos revela quiénes somos ahora en Cristo, y la identidad redefine la reacción. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, se afirma que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa declaración no es simbólica ni emocional, es ontológica. Habla de una nueva naturaleza espiritual. El creyente no solo recibe instrucciones externas, recibe una vida nueva en su interior. Antes de Cristo, nuestra respuesta natural al odio era el resentimiento. Nuestra carne reacciona con defensa, orgullo, agresividad o silencio cargado de amargura. Pero al nacer de nuevo, el Espíritu Santo comienza una obra profunda de santificación. Esa obra no elimina automáticamente nuestras emociones, pero sí introduce una nueva capacidad. La capacidad de responder desde el carácter de Cristo. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, se describe el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Observa que no se habla de frutos en plural, como si pudiéramos escoger algunos y descartar otros. Es un solo fruto, manifestado en diversas expresiones. Cuando el odio nos golpea, lo que se pone a prueba no es solo nuestra educación o nuestro temperamento. Lo que se pone a prueba es si el fruto del Espíritu está creciendo en nosotros. El amor que vence el odio no es sentimentalismo, es fruto espiritual. No depende del mérito del otro, sino de la obra de Dios en el creyente. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, el apóstol Pablo describe ese amor con precisión divina. Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no guarda rencor. Esa frase toca una fibra profunda. El rencor es una forma refinada de odio almacenado. No siempre explota, pero permanece. Es una herida no entregada a Dios. Y el Evangelio nos llama a algo más alto. Cristo no solo nos perdonó externamente, nos reconcilió con el Padre. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 14 al 16, se nos recuerda que Él es nuestra paz, que derribó la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La cruz no solo resolvió nuestra culpa, resolvió nuestra enemistad con Dios. Y si hemos sido reconciliados, también hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación. La misma carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 18, afirma que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso significa que nuestra vida ahora es un puente, no un muro. Somos embajadores de un reino donde la gracia tiene la última palabra. Responder al odio desde principios cristianos es actuar como embajadores del reino, no como ciudadanos heridos defendiendo su orgullo. Imagina por un momento una embajada en tierra extranjera. Aunque esté en otro país, representa la autoridad y la cultura de su nación de origen. Así es el creyente en este mundo. Vivimos en una cultura donde el odio se normaliza, donde las redes sociales amplifican la confrontación, donde la ofensa se viraliza. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, como declara Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Eso cambia la perspectiva. No reaccionamos según la presión del entorno, sino según la cultura del cielo. La doctrina de la gracia es fundamental aquí. La gracia es favor inmerecido. Nosotros no merecíamos perdón, pero lo recibimos. No merecíamos adopción, pero fuimos llamados hijos. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 15, se nos dice que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El que sabe que es hijo no necesita probar su valor respondiendo con violencia.
El que sabe que es amado no necesita ganar cada discusión. El que ha sido adoptado por el Rey del Universo no necesita defender su identidad con agresividad. Cuando el odio llega, intenta herir nuestra identidad. Nos hace sentir rechazados, inferiores, atacados. Pero la doctrina de la adopción nos recuerda que nuestra aceptación no depende de la opinión humana. Hay otra base doctrinal esencial: la soberanía de Dios. Nada ocurre fuera de su conocimiento, nada escapa a su propósito eterno. En Romanos, capítulo 8, versículo 28, se afirma que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas. El odio no es bueno. La injusticia no es buena. Pero Dios tiene la capacidad de redimir incluso lo que fue diseñado para herirnos. Cuando entendemos esto, el odio pierde poder sobre nuestro futuro. Puede doler en el presente, pero no define el destino. Además, la doctrina de la santificación nos recuerda que las pruebas revelan lo que hay en el corazón. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, habla de tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. El odio que enfrentamos puede convertirse en el terreno donde Dios madura nuestro carácter. No es cómodo, no es fácil, pero es formativo. Cristo mismo fue perfeccionado en obediencia por lo que padeció, como declara Hebreos, capítulo 5, versículo 8. Si el Hijo Eterno aprendió obediencia en medio del sufrimiento, nosotros también somos formados en medio de la oposición. Responder con principios cristianos no significa que no sintamos dolor. Significa que el dolor no gobierna nuestra respuesta. La teología correcta sostiene la práctica correcta. Si solo intentamos amar al enemigo sin comprender la obra de la cruz, nos agotaremos. Pero cuando entendemos que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos opera en nosotros, como afirma Efesios, capítulo 1, versículos 19 y 20, entonces comprendemos que no estamos solos en esta lucha interior. El Espíritu Santo no es un concepto abstracto, es presencia viva. Él convence, guía, fortalece, consuela. En momentos de provocación, es Él quien susurra sabiduría. Es Él quien frena la lengua cuando las palabras podrían destruir. Es Él quien produce una calma inexplicable en medio del ataque. Esta es la raíz doctrinal. Nueva identidad, fruto del Espíritu, gracia inmerecida, adopción divina, soberanía perfecta y santificación progresiva. Sin estas bases, responder al odio sería una carga imposible. Con estas bases, se convierte en una expresión natural de la vida de Cristo en nosotros. Tal vez ahora comprendes que este llamado no es superficial, no es un consejo motivacional, es una invitación a vivir desde lo más profundo del Evangelio. En la próxima etapa de nuestro recorrido, descenderemos de la doctrina a la vida diaria, explorando cómo estas verdades se traducen en decisiones concretas, en palabras sabias y en actitudes prácticas frente a quienes nos hieren. Parte 3. Cuando la fe se vuelve práctica en medio del conflicto. Hasta ahora hemos contemplado el fundamento teológico que sostiene este llamado. Hemos visto que no se trata de una emoción forzada ni de una actitud superficial, sino de una transformación profunda del corazón. Pero ahora debemos descender al terreno cotidiano, al espacio donde las heridas son reales, donde los mensajes llegan cargados de agresión, donde las conversaciones se tornan tensas y donde el rechazo duele. Porque una cosa es entender la doctrina y otra muy distinta es vivirla cuando el corazón late con fuerza y la mente se llena de pensamientos defensivos. Imagina por un momento que alguien habla mal de ti injustamente. No solo te critica, sino que distorsiona la verdad. Tu nombre queda expuesto. Tu reputación se ve afectada. La tentación inmediata es responder con la misma intensidad. Escribir un mensaje contundente. Defenderte públicamente. Hacer sentir al otro el mismo dolor que te provocó. En ese instante preciso, la fe deja de ser teoría y se convierte en decisión.
Responder al odio con principios cristianos comienza en el interior, en el silencio de la mente. Antes de hablar, antes de actuar, hay un espacio invisible donde se libra una batalla espiritual. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, se nos exhorta a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso implica que no todo pensamiento merece ser expresado, no todo impulso merece ser ejecutado. El creyente aprende a detenerse. Hay un poder extraordinario en la pausa. En ese segundo, donde decides no reaccionar automáticamente, el Espíritu Santo tiene espacio para obrar. La oración, incluso breve, se convierte en un escudo. Una frase sencilla puede cambiar el curso de una respuesta. Señor, ayúdame a responder como tú responderías. La oración no es un ritual, es conexión. Y cuando la oración precede a la reacción, el resultado cambia. Jesús, antes de enfrentar la cruz, oró intensamente en Getsemaní. No negó el dolor. No fingió fortaleza emocional. Expresó su angustia, pero sometió su voluntad a la del Padre. Esa escena nos enseña que la obediencia nace en la comunión. No podemos responder con amor sobrenatural si no permanecemos conectados a la fuente del amor. La práctica diaria incluye también el examen del corazón. El salmista oraba en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa oración revela humildad. Reconoce que incluso nuestras reacciones pueden estar contaminadas por orgullo o inseguridad. Responder con principios cristianos implica permitir que Dios purifique nuestras motivaciones. Hay momentos en que la mejor respuesta es el silencio. Proverbios, capítulo 15, versículo 1, enseña que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. No siempre es necesario ganar la discusión. A veces, la mansedumbre desactiva lo que la confrontación intensifica. Pero el silencio no es cobardía cuando nace del dominio propio, es fortaleza interior. En otras ocasiones, será necesario hablar, pero con sabiduría. Efesios, capítulo 4, versículo 29, exhorta a que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para edificación. Eso significa que incluso en la corrección podemos mantener un espíritu de gracia. Responder al odio no significa permitir abuso continuo. Hay momentos en que establecer límites es necesario. Jesús mismo se retiraba cuando intentaban apedrearlo. No se expuso innecesariamente al peligro. Amar no implica tolerar maltrato sin discernimiento. Significa que incluso al establecer límites, lo hacemos sin odio en el corazón. La práctica también incluye el perdón diario. El perdón no es una emoción instantánea, es una decisión repetida. En Mateo capítulo 18, Pedro preguntó cuántas veces debía perdonar, y Jesús respondió que no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esa cifra no es matemática, es simbólica. Indica una disposición constante. El perdón libera más al que perdona que al ofensor. Cuando guardamos resentimiento, el odio del otro continúa gobernando nuestro interior. Pero cuando perdonamos, rompemos esa cadena invisible. Imagina tu corazón como una casa. Cada vez que permites que el rencor se quede, es como si dejaras entrar humo tóxico en una habitación cerrada. No siempre lo notas al principio, pero poco a poco contamina todo. El perdón abre las ventanas. Otra práctica fundamental es bendecir intencionalmente. Jesús no solo dijo que amáramos a los enemigos, dijo que oráramos por ellos. Orar por quien nos hiere cambia nuestra perspectiva. Es difícil odiar profundamente a alguien por quien intercedes constantemente. Tal vez al principio la oración sea sincera pero limitada. Señor, cambia su corazón. Con el tiempo,
el Espíritu puede llevarte a algo más profundo. Señor, muéstrame cómo tú lo ves. Y esa transformación interna es poderosa. La comunión con otros creyentes también es esencial. No estamos llamados a enfrentar el odio en aislamiento. La iglesia es comunidad sanadora. En Gálatas, capítulo 6, versículo 2, se nos anima a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Compartir la herida con alguien maduro espiritualmente puede evitar que el dolor se convierta en amargura. El odio busca aislarnos, el amor nos conecta. Responder con principios cristianos también implica recordar la eternidad. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18, Pablo habla de una leve tribulación momentánea que produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando recordamos que nuestra vida no termina en esta tierra, las ofensas pierden magnitud. No minimizamos el dolor, pero lo ubicamos en perspectiva. Hay algo profundamente liberador en comprender que no necesitamos que todos nos entiendan ni que todos nos aprueben. Nuestra aprobación ya fue asegurada en la cruz. Cuando Jesús dijo, "Consumado es", declaró que la obra estaba completa. Nuestra identidad no depende de la aceptación humana. En la práctica diaria, esto se traduce en pequeños actos de obediencia. Elegir palabras suaves, responder con calma, orar antes de contestar, establecer límites sin rencor, perdonar repetidamente, buscar consejo sabio, recordar la eternidad. Tal vez falles en el proceso. Tal vez un día respondas con irritación y luego sientas convicción. No te condenes. Regresa a la cruz. La gracia que te salvó es la misma que te sostiene en el crecimiento. La vida cristiana no es perfección instantánea, es transformación progresiva. Y cuando una persona comienza a vivir así, algo cambia en su entorno. No siempre el otro se transformará inmediatamente, pero tú sí. Y a veces, esa transformación silenciosa es el testimonio más poderoso. En la siguiente parte contemplaremos ejemplos bíblicos concretos donde hombres y mujeres enfrentaron odio intenso y respondieron desde una perspectiva divina, mostrando que este principio no es teórico, sino históricamente vivido. Parte 4. Rostros bíblicos que vencieron el odio con fe. La Escritura no nos entrega principios abstractos sin mostrarnos cómo se encarnan en la vida real. Dios, en su sabiduría, dejó registradas historias de hombres y mujeres que enfrentaron odio profundo, traición dolorosa y rechazo injusto, y aún así respondieron desde una perspectiva divina. No fueron personas sin emociones. No fueron seres insensibles al dolor. Fueron creyentes que aprendieron a confiar en medio de la herida. Uno de los ejemplos más impactantes es José, hijo de Jacob. Desde joven fue objeto del odio de sus propios hermanos. Génesis relata que lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. La envidia se convirtió en conspiración y la conspiración en traición. Fue vendido como esclavo, separado de su padre, arrancado de su hogar. Imagina ese momento. El polvo del camino, las manos atadas, los rostros familiares alejándose sin remordimiento. José tenía razones humanas para odiar. Podía haber alimentado resentimiento durante años. Podía haber jurado venganza. Sin embargo, el relato bíblico muestra otra perspectiva. Aunque pasó por la casa de Potifar, por la prisión, por la injusticia de una acusación falsa, el texto repite una frase poderosa. El Señor estaba con José. Esa conciencia cambió su reacción interior. Cuando finalmente se encontró en posición de poder, con sus hermanos temblando ante él, no ejecutó represalias. En Génesis, capítulo 50, versículo 20, declaró: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Esa frase revela madurez espiritual. No negó la maldad, la reconoció, pero también reconoció la soberanía divina.
Responder al odio con principios cristianos implica ver más allá de la intención humana y reconocer la mano de Dios, obrando incluso en medio de la adversidad. Otro ejemplo conmovedor es David. Antes de ser rey, fue perseguido por Saúl. El hombre que debía protegerlo intentó matarlo repetidas veces. David vivió como fugitivo, escondido en cuevas, traicionado por habitantes de ciudades que debía defender. En una ocasión, tuvo la oportunidad perfecta para vengarse. Saúl entró en la cueva donde David estaba oculto. Sus hombres le dijeron que era el momento de acabar con el perseguidor. Sin embargo, David solo cortó un borde del manto de Saúl, y aún así, su corazón se turbó por haberlo hecho. ¿Por qué? Porque entendía un principio profundo. No tomaría en sus manos lo que pertenecía a Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 24, se observa su decisión de no levantar la mano contra el ungido del Señor. David no negó el peligro, no ignoró la injusticia, pero eligió confiar en que Dios defendería su causa. Este es un punto crucial. Responder al odio con fe no significa negar la realidad. Significa decidir quién tendrá la última palabra sobre ella. Consideremos también a Esteban, el primer mártir de la Iglesia. En el libro de los Hechos, capítulo 7, mientras era apedreado, elevó una oración que recuerda las palabras de Jesús. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Las piedras caían, el odio era visible en los rostros de quienes lo atacaban, pero su corazón estaba lleno de gracia. Esa reacción no era natural, era el fruto del Espíritu. Era el resultado de una vida llena de la presencia de Dios. Hay algo profundamente transformador cuando alguien responde con intercesión en lugar de maldición. El odio busca provocar una reacción que lo legitime, pero cuando encuentra perdón, queda confrontado. El ejemplo supremo, por supuesto, es Cristo mismo. Traicionado por un discípulo cercano, negado por otro, abandonado por muchos, burlado por soldados, escarnecido por líderes religiosos, crucificado públicamente. En cada etapa, el odio se manifestó de manera visible, y en cada etapa, Jesús eligió el camino del amor obediente. Cuando Pedro sacó la espada en Getsemaní, Jesús lo detuvo. No permitiría que la violencia definiera su misión. Cuando era acusado falsamente, guardó silencio en momentos estratégicos. Cuando era clavado en la cruz, oró por sus verdugos. Este no es solo un ejemplo moral, es una revelación del corazón de Dios. El odio humano no logró alterar la naturaleza divina. Otro rostro digno de contemplar es el del profeta Jeremías. Rechazado por su propio pueblo, encarcelado, arrojado a una cisterna, acusado de traición. Su mensaje era impopular porque confrontaba el pecado nacional. El odio se levantó contra él. En el libro que lleva su nombre encontramos lamentos profundos, pero también declaraciones de esperanza. En Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, proclama que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Aún en medio del rechazo, Jeremías mantuvo su mirada en la fidelidad divina. Podemos mencionar también a Pablo, perseguido, azotado, encarcelado, acusado injustamente. En lugar de escribir cartas llenas de resentimiento, escribió epístolas llenas de gracia. En Filipenses, capítulo 1, habla incluso de quienes predicaban por contienda, intentando añadir aflicción a sus prisiones. Y aún así, se regocijaba en que Cristo fuera anunciado. Estas historias no son relatos lejanos, son espejos espirituales. Nos muestran que el odio no es nuevo. Ha acompañado la historia humana desde el principio, pero también nos muestran que la gracia siempre ha tenido testigos. Cada uno de estos hombres enfrentó circunstancias distintas. José enfrentó traición familiar. David enfrentó persecución política.
Esteban enfrentó violencia religiosa. Jesús enfrentó odio universal. Jeremías enfrentó rechazo profético. Pablo enfrentó oposición misionera. En todos los casos, la respuesta no fue impulsiva. Fue guiada por una conciencia mayor. Dios es soberano, Dios es justo, Dios es fiel. Imagina cómo habría cambiado la historia si José hubiera ejecutado venganza, si David hubiera asesinado a Saúl, si Esteban hubiera maldecido, si Pablo hubiera renunciado. La gracia alteró el curso de los acontecimientos. Responder con principios cristianos no solo transforma nuestra experiencia personal, puede influir en generaciones futuras. Hay algo poderoso en comprender que nuestras decisiones actuales pueden convertirse en testimonio para otros. Tal vez alguien esté observando cómo reaccionas ante el odio. Tal vez tu respuesta sea la semilla que despierte fe en un corazón escéptico. Estas historias nos recuerdan que no estamos solos en este llamado. Caminamos sobre huellas ya trazadas. No inventamos el camino, lo seguimos. Y ahora que hemos contemplado estos rostros bíblicos, debemos preguntarnos cómo estas verdades pueden inspirar experiencias contemporáneas. Cómo el mismo espíritu que obró en ellos sigue obrando hoy en personas comunes que enfrentan conflictos reales. Parte 5. Historias que podrían ser la tuya. A veces pensamos que las grandes respuestas espirituales pertenecen solo a personajes bíblicos, a mártires, a profetas o a apóstoles. Pero el mismo espíritu que fortaleció a José en Egipto y a Esteban frente a las piedras, habita hoy en creyentes comunes, en personas que trabajan, estudian, crían hijos, enfrentan conflictos laborales, familiares y sociales. La gracia no está reservada para escenarios extraordinarios. Se manifiesta en la vida diaria. Imagina a una mujer creyente que trabaja en un ambiente donde su fe es constantemente ridiculizada. Cada comentario sarcástico es una pequeña herida. Cada burla es un recordatorio de que no encaja en la cultura dominante. Un día, una compañera la acusa injustamente ante el jefe, intentando perjudicar su reputación. Ella podría reaccionar con ira. Podría reunir pruebas para destruir la imagen de quien la atacó. Podría iniciar una campaña silenciosa de desprestigio. Sin embargo, decide algo distinto. Ora antes de responder. Presenta la verdad con calma, sin exageraciones ni insultos, y en privado intercede por quien la acusó. Esa decisión no elimina inmediatamente la tensión, pero transforma su interior. El odio no logra contaminar su alma. Con el tiempo, su integridad habla más fuerte que la mentira. Otros comienzan a notar su carácter. La paz que sostiene su actitud se convierte en testimonio. Ahora imagina a un hombre que ha sido traicionado por un amigo cercano. Compartieron años de confianza, confidencias, proyectos. De repente, descubre que ese amigo habló mal de él a sus espaldas. La traición duele más que un ataque abierto. Durante semanas lucha con pensamientos de venganza. Ensaya mentalmente conversaciones confrontativas. Pero en su tiempo de oración, el Espíritu le recuerda cuánto él mismo ha sido perdonado por Dios. Recuerda sus propios errores, sus propias fallas. Esa memoria lo humilla suavemente. Decide buscar una conversación directa, no para humillar, sino para aclarar. Habla con firmeza pero sin agresión. Expresa su dolor sin insultos. Ofrece perdón aún antes de recibir disculpas completas. Esa decisión rompe un ciclo que pudo haber destruido ambas vidas. Estas historias no son fantasía idealizada. Son reflejos posibles de la vida cristiana cuando el Evangelio se vuelve práctico. Imagina también a una madre cuyo hijo adolescente comienza a responder con rebeldía y desprecio. Las palabras duelen profundamente. No es un enemigo externo, es alguien que ama con todo su corazón. La tentación es responder con dureza, castigar con palabras más fuertes, dejar que la frustración gobierne. Pero ella recuerda que el amor paciente produce fruto.
Decide corregir con firmeza, pero sin humillar. Ora en silencio mientras escucha gritos. Busca consejo sabio. No niega la disciplina necesaria, pero la ejerce desde el amor y no desde la ira. Años después, ese hijo recordará no solo las reglas, sino la gracia con la que fue tratado. El odio no siempre se manifiesta como violencia extrema. A veces aparece como indiferencia fría, como exclusión silenciosa, como desprecio sutil. Y en esos espacios cotidianos, el principio cristiano sigue siendo el mismo: no permitir que la oscuridad determine nuestra luz. Imagina a un joven creyente en la universidad. Sus compañeros cuestionan su moral, su postura ética, su decisión de vivir en pureza. Lo llaman anticuado. Se burlan. Podría encerrarse en aislamiento o responder con arrogancia religiosa. Pero elige otra vía. Escucha con respeto. Responde con argumentos sólidos pero humildes. Reconoce que él también está en proceso de crecimiento. No ridiculiza a quienes lo ridiculizan. Con el tiempo, algunos comienzan a acercarse en privado, buscando consejo en momentos de crisis. Su respuesta constante abrió una puerta que la confrontación habría cerrado. Responder al odio no siempre produce cambios inmediatos en el otro, pero siempre produce transformación en nosotros. Hay testimonios de creyentes que enfrentaron persecución abierta y eligieron orar por sus agresores. En lugares donde la fe es restringida, hay historias reales de personas que compartieron alimentos con quienes antes los denunciaron. No porque el dolor no existiera, sino porque la convicción era mayor que la herida. Imagina una iglesia que es criticada injustamente por su comunidad. En lugar de responder con campañas defensivas llenas de acusaciones, decide organizar jornadas de servicio. Limpian parques, ayudan a necesitados, visitan enfermos. El amor práctico comienza a redefinir la percepción pública. El odio esperaba confrontación, encontró compasión. Estas escenas muestran que el principio cristiano no es pasividad ingenua. Es una estrategia espiritual poderosa. El odio opera como fuego descontrolado. El amor opera como agua que apaga lentamente la llama. Quizá estás pensando en alguien específico ahora mismo. Un nombre viene a tu mente, una situación no resuelta. Tal vez el dolor aún es reciente. Tal vez la herida es antigua y cicatrizó mal. El testimonio que puedes escribir a partir de ahora depende de la decisión que tomes hoy. No todos los relatos terminan con reconciliación visible. A veces la otra persona no cambia. A veces la distancia se mantiene. Pero incluso en esos casos, el alma que perdona encuentra libertad. El resentimiento es una prisión interior. El perdón es una llave. Imagina cómo sería tu corazón dentro de 5 años si decides alimentar el odio. Cada recuerdo avivaría la llama. Cada mención del nombre reabriría la herida. Ahora imagina tu corazón si eliges entregar ese dolor a Dios día tras día. Tal vez la cicatriz permanezca, pero ya no dolerá con la misma intensidad. La diferencia no está en la conducta del otro, sino en tu decisión constante de vivir desde la cruz. Hay poder en pequeñas acciones repetidas. Un mensaje amable cuando esperaban dureza. Una oración silenciosa cuando esperaban insulto. Un límite firme sin desprecio. Una sonrisa sincera cuando el ambiente es tenso. Estas decisiones construyen una historia distinta. La gracia no elimina la justicia. Si es necesario denunciar un abuso, hazlo con integridad. Si es necesario apartarte de una relación dañina, hazlo con claridad. Pero guarda tu corazón del veneno del odio. Porque el objetivo del enemigo no es solo herirte externamente, sino contaminar tu interior. Cada historia que hemos imaginado podría ser la tuya. No necesitas un escenario épico para practicar este principio. Solo necesitas un corazón dispuesto y una dependencia constante del Espíritu Santo. Y cuando muchas vidas comienzan a responder así, algo ocurre en la comunidad.
el ambiente cambia, la cultura se transforma. La iglesia deja de ser conocida por polémicas y comienza a ser reconocida por compasión. En la siguiente parte exploraremos consejos espirituales concretos para cultivar diariamente esta capacidad, para que no sea una reacción ocasional, sino un estilo de vida arraigado en la verdad eterna. Parte 6. Disciplinas que fortalecen el corazón frente al odio. Responder al odio con principios cristianos no es un acto aislado que ocurre solo en momentos de crisis. Es el resultado de una vida cultivada intencionalmente. Nadie reacciona con gracia en el instante de la presión si no ha sido formado en secreto. Las grandes respuestas nacen en los pequeños hábitos. Por eso es necesario hablar de disciplinas espirituales. No como cargas religiosas, sino como herramientas que preparan el alma para los días difíciles. La primera disciplina es la comunión diaria con Dios. No se trata solo de leer un pasaje apresuradamente, sino de permitir que la palabra penetre el corazón. El Salmo 119, versículo 11, declara: «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Guardar implica atesorar, meditar, internalizar. Cuando la Escritura habita en nosotros, se convierte en una voz interior que guía nuestras reacciones. En medio de la provocación, un versículo recordado puede frenar una palabra imprudente. Una promesa memorizada puede calmar un pensamiento agresivo. La segunda disciplina es la oración constante. No solo la oración formal, sino la conversación continua con Dios a lo largo del día. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, se nos anima a orar sin cesar. Eso no significa repetir palabras todo el tiempo, sino mantener una conciencia permanente de la presencia divina. Cuando cultivamos esa conciencia, el odio no nos sorprende sin recursos. La oración crea un espacio interior donde el espíritu puede susurrar sabiduría. La tercera disciplina es el examen regular del corazón. La amargura suele comenzar como una semilla pequeña. Si no se detecta temprano, crece silenciosamente. Hebreos capítulo 12, versículo 15, advierte sobre la raíz de amargura que brota y estorba. Examinar el corazón implica preguntarnos con honestidad: ¿hay resentimiento acumulado? ¿Hay pensamientos repetitivos de venganza? ¿Estoy justificando una actitud que contradice el Evangelio? No es condenación, es limpieza preventiva. La cuarta disciplina es la práctica deliberada del perdón. No solo cuando el dolor es reciente, sino como estilo de vida. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 13, se nos exhorta a soportarnos unos a otros y perdonarnos si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdonar no significa olvidar automáticamente ni restaurar confianza sin proceso. Significa renunciar al derecho de venganza y entregar el caso a Dios. Es una decisión que a veces debe repetirse hasta que el corazón se alinee con la voluntad. Otra disciplina poderosa es la gratitud. Puede parecer desconectada del tema, pero no lo está. La gratitud cambia la perspectiva. Cuando el corazón se enfoca constantemente en lo que falta o en lo que duele, el resentimiento encuentra terreno fértil. Pero cuando aprendemos a enumerar bendiciones, la oscuridad pierde espacio. El apóstol Pablo, incluso en prisión, escribía palabras de agradecimiento. Eso no negaba su sufrimiento, lo trascendía. También es fundamental cultivar la mansedumbre. La mansedumbre no es debilidad, es fuerza bajo control. Jesús se describió como manso y humilde de corazón en Mateo, capítulo 11, versículo 29. La mansedumbre permite responder con firmeza, sin violencia interior. Practicar la mansedumbre implica entrenar la lengua. Santiago, capítulo 1, versículo 19, enseña que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar,
tardo para airarse. Esa secuencia es transformadora. Escuchar primero, reflexionar después, hablar finalmente. En un mundo acelerado, esta disciplina es revolucionaria. Otra herramienta espiritual es la memoria redentora. Recordar cómo Dios ha obrado en el pasado fortalece la confianza presente. Cuando enfrentamos odio, podemos recordar ocasiones anteriores donde el Señor nos sostuvo. El mismo Dios que nos ayudó entonces no ha cambiado ahora. El pueblo de Israel levantaba piedras de memoria después de cruzar el Jordán. Eran recordatorios visibles de la fidelidad divina. Nosotros también necesitamos recordatorios, quizá escritos en un cuaderno, quizá guardados en el corazón. Además, la comunidad es una disciplina en sí misma. No fuimos diseñados para vivir la fe en aislamiento. Cuando compartimos nuestras luchas con creyentes maduros, recibimos consejo, corrección y ánimo. Proverbios, capítulo 11, versículo 14. Afirma que en la multitud de consejeros hay seguridad. El odio prospera en la soledad silenciosa. La gracia florece en la comunión sincera. Es importante también aprender a descansar. El agotamiento emocional debilita nuestras defensas espirituales. Cuando estamos exhaustos, reaccionamos con mayor irritación. Jesús mismo invitó a sus discípulos a apartarse a un lugar desierto para descansar un poco, cuidar el cuerpo, dormir adecuadamente, establecer ritmos saludables. También influye en nuestra capacidad de responder con paciencia. Somos seres integrales. Hay otra disciplina menos mencionada pero profundamente necesaria: la contemplación de la cruz. Mirar regularmente a Cristo crucificado nos recuerda el costo del perdón. Cuando entendemos lo que Él soportó por nosotros, nuestras ofensas se colocan en perspectiva. No significa que nuestras heridas sean insignificantes, sino que la cruz revela una medida más alta de amor. Responder al odio con principios cristianos es el resultado de una vida que ha sido formada día tras día en estos hábitos. No es improvisación, es fruto cultivado. Tal vez hoy sientes que tu corazón no está listo para responder con amor. No te desesperes. Comienza con estas disciplinas. No intentes producir fruto sin raíz. Profundiza primero en la presencia de Dios. Cada mañana es una oportunidad para renovar la decisión. Cada conflicto es un campo de entrenamiento. Cada herida es una invitación a crecer. Y cuando estas prácticas se integran en la vida diaria, algo hermoso sucede. La reacción cristiana deja de ser forzada y comienza a ser natural. No perfecta, pero genuina. En la siguiente parte, reflexionaremos sobre cómo este principio no solo transforma individuos, sino que fortalece y une a la familia espiritual, creando comunidades donde el odio no encuentra espacio permanente. Parte 7. Una familia espiritual que responde diferente. El cristianismo nunca fue diseñado para vivirse en soledad. Desde el principio, Dios formó un pueblo. No llamó a individuos aislados, sino a una comunidad redimida. Y cuando hablamos de responder al odio con principios cristianos, no estamos describiendo solamente una decisión personal. Estamos describiendo una cultura que debe caracterizar a la familia de la fe. Jesús dijo en el Evangelio según Juan capítulo 13, versículo 35: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Observa que no dijo que el mundo nos identificaría por nuestra elocuencia, por nuestra organización o por nuestra influencia cultural. Nos identificaría por el amor. Eso significa que nuestra forma de responder al conflicto no solo impacta nuestra vida privada, impacta el testimonio colectivo. Imagina una comunidad donde cada desacuerdo termina en división amarga, donde cada ofensa produce bandos, donde cada diferencia se convierte en ruptura definitiva. Esa comunidad reflejaría el espíritu del mundo, no el corazón del reino.
Ahora imagina una iglesia donde los conflictos se enfrentan con humildad, donde las conversaciones difíciles se sostienen con respeto, donde el perdón no es una excepción, sino una práctica habitual. Esa comunidad se convierte en una señal profética en medio de una cultura polarizada. Responder al odio con principios cristianos dentro de la iglesia es especialmente importante porque somos una familia. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 2 y 3, se nos exhorta a andar con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardar la unidad implica esfuerzo. No es automática. Requiere intención. Requiere conversaciones incómodas. Requiere reconocer errores propios antes de señalar los ajenos. El odio, incluso en su forma más sutil, busca fragmentar. Puede manifestarse como chisme, como sospecha, como crítica constante. Y cuando estas actitudes se toleran, la comunión se debilita. Por eso el llamado es colectivo. Cada miembro es responsable de proteger el ambiente espiritual. Imagina por un momento que alguien habla mal de un hermano en tu presencia. Tienes una elección. Puedes alimentar la conversación, añadir comentarios, permitir que el resentimiento crezca. O puedes responder con prudencia, defender la dignidad del ausente o sugerir que el asunto se trate directamente con la persona involucrada. Esa pequeña decisión protege la unidad. La familia espiritual también es un lugar donde aprendemos a recibir corrección sin reaccionar con orgullo. A veces el odio que percibimos no es odio real, sino confrontación necesaria. Proverbios, capítulo 27, versículo 6, declara que fieles son las heridas del que ama. Discernir la diferencia entre persecución injusta y corrección amorosa es parte del crecimiento. Cuando respondemos con humildad dentro de la comunidad, damos espacio para que el Espíritu Santo obre restauración. Gálatas capítulo 6, versículo 1, enseña que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, los espirituales deben restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismos. Restaurar no es humillar, no es exhibir, es sanar. Una iglesia que practica este principio se convierte en refugio para personas heridas por el odio del mundo. Si el ambiente interno es de gracia, quienes han sido rechazados encontrarán un hogar. Pero si el ambiente interno replica la agresividad externa, el mensaje pierde coherencia. Responder al odio como familia también implica interceder unos por otros. Cuando un miembro enfrenta persecución o crítica injusta, los demás no deben permanecer indiferentes. La oración colectiva fortalece al que está bajo presión. En el libro de los Hechos, cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia oraba sin cesar por él. Esa unidad espiritual fue poderosa. Hay algo profundamente consolador en saber que no luchamos solos. Cuando uno es atacado, todos pueden sostenerlo. Cuando uno cae en tentación de responder mal, otros pueden aconsejarlo. La familia espiritual es un laboratorio donde practicamos el amor antes de llevarlo al mundo. También debemos reconocer que la diversidad dentro de la iglesia puede generar tensiones. Diferentes trasfondos, culturas, sensibilidades y opiniones pueden chocar. Pero esa diversidad no es una amenaza. Es una oportunidad para practicar paciencia y comprensión. En Romanos capítulo 14, Pablo habla sobre diferencias de conciencia y exhorta a no juzgar ni despreciar. La madurez espiritual se demuestra en la capacidad de convivir con diferencias sin convertirlas en guerra. Cuando aprendemos a manejar desacuerdos con respeto, mostramos que el Evangelio tiene poder real. Imagina cómo impactaría a una sociedad ver comunidades cristianas donde las discusiones políticas no destruyen amistades, donde las diferencias secundarias no rompen la comunión, donde el amor tiene prioridad sobre la opinión. Ese testimonio sería más elocuente que 1000 discursos. Responder al odio como familia también implica modelar este principio a las nuevas generaciones.
Los niños y jóvenes observan cómo los adultos manejan conflictos. Si ven gritos, resentimientos prolongados y divisiones, aprenderán que esa es la norma. Si ven perdón, diálogo y reconciliación, internalizarán ese patrón. La herencia espiritual no se transmite solo con palabras, sino con actitudes. Hay algo poderoso cuando una iglesia decide colectivamente rechazar la cultura del escándalo y abrazar la cultura del perdón. No significa encubrir pecado grave, significa tratarlo con verdad y gracia, sin odio ni espectáculo. La unidad no es uniformidad, es armonía en medio de diversidad. Cuando la familia espiritual responde diferente al odio, el mundo comienza a notar. Personas cansadas de conflictos constantes pueden sentirse atraídas por una comunidad donde la paz es tangible. Este principio, vivido colectivamente, se convierte en un faro, pero aún debemos profundizar más. Hay dimensiones internas que siguen desafiándonos, luchas invisibles que requieren atención constante para que este llamado no se diluya con el tiempo. Parte 8. La batalla interior que precede a la victoria exterior. Aunque hemos hablado de doctrina, práctica, ejemplos bíblicos, testimonios y vida comunitaria, todavía queda un territorio que no podemos ignorar: el campo de batalla interior. Porque antes de que el odio se enfrente con nuestras palabras, primero confronta nuestros pensamientos. Antes de que se exprese externamente, intenta instalarse internamente. Responder al odio con principios cristianos no comienza cuando hablamos, comienza cuando pensamos. El enemigo sabe que si logra plantar resentimiento en el corazón, el resto será cuestión de tiempo. La mente comienza a repetir escenas, a reconstruir conversaciones, a imaginar respuestas más contundentes que las que dimos. Poco a poco, el dolor se transforma en justificación. Y la justificación se convierte en dureza. Por eso la Escritura insiste tanto en la renovación de la mente. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Renovar implica reemplazar patrones antiguos por verdades eternas. Cuando alguien nos hiere, el pensamiento automático puede ser: no merezco esto, y tal vez sea cierto. Pero la mente renovada agrega otra verdad: tampoco yo merecía la gracia que recibí. Esa comparación no minimiza la ofensa, la coloca dentro de una perspectiva redentora. Hay momentos en que el odio ajeno despierta heridas antiguas que creíamos superadas. Rechazos pasados, traiciones no resueltas, experiencias de abandono. El presente se mezcla con el pasado y la reacción se intensifica. En esos momentos, es necesario permitir que el Espíritu Santo sane capas más profundas. El Salmo 34, versículo 18, declara que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. No estamos llamados a fingir fortaleza emocional. Podemos reconocer la herida y llevarla a Dios. La sanidad interior es parte del proceso de responder correctamente. La batalla interior también incluye el orgullo. El orgullo se ofende con facilidad. Se siente amenazado cuando la imagen pública se ve afectada. Y muchas veces nuestra reacción al odio no es solo defensa de la verdad, sino defensa del ego. La humildad actúa como un amortiguador espiritual. Cuando reconocemos que somos seres en proceso, que también hemos fallado, que dependemos completamente de la gracia, el orgullo pierde fuerza. En la carta a Santiago, capítulo 1, versículo 20, se afirma que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso significa que incluso cuando creemos estar defendiendo algo correcto, si lo hacemos desde la ira carnal, el resultado no reflejará el carácter divino. La batalla interior requiere vigilancia constante. Imagina el corazón como una ciudad amurallada. Las puertas representan los pensamientos que permitimos entrar. Si dejamos entrar repetidamente pensamientos de venganza, la ciudad se llenará de tensión.
Pero si permitimos que la palabra de Dios custodie esas puertas, el ambiente interior cambiará. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, nos invita a pensar en todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Ese enfoque no es evasión, es entrenamiento mental. Hay otra dimensión en esta batalla interior, la confianza en la justicia divina. Muchas veces el odio duele más porque parece quedar impune. La injusticia aparente nos inquieta. Queremos resultados inmediatos. Pero el Salmo 37 nos llama a no impacientarnos por los malignos ni envidiar a los que hacen iniquidad. Nos invita a confiar en el Señor y a hacer el bien. Esa confianza libera el corazón del peso de controlar el desenlace. No siempre veremos justicia inmediata, pero creemos en un Dios que juzga con rectitud. La batalla interior también se libra en el terreno del lenguaje interno. Las palabras que repetimos en nuestra mente moldean nuestras emociones. Si constantemente repetimos frases como nunca cambiará o siempre me hacen lo mismo, reforzamos un patrón negativo. Pero si comenzamos a declarar verdades bíblicas, el interior se fortalece. Frases como Dios es mi defensor, el Señor es mi justicia, puedo perdonar porque fui perdonado, comienzan a crear un ambiente distinto. La adoración es otra herramienta poderosa en esta batalla. Cuando elevamos la mirada hacia Dios, el tamaño de la ofensa disminuye en comparación con la grandeza divina. No porque el dolor desaparezca mágicamente, sino porque la perspectiva se amplía. Hay momentos en que la mejor respuesta interior es simplemente decir, Señor, esto me duele. Ayúdame. Esa oración honesta abre espacio para la intervención divina. Responder al odio no significa que nunca sintamos tristeza o frustración. Significa que no permitimos que esas emociones gobiernen nuestras decisiones. Con el tiempo, si cultivamos esta vigilancia interior, notaremos un cambio. Las ofensas que antes nos desestabilizaban profundamente comenzarán a perder intensidad. No porque nos volvamos insensibles, sino porque nos volvemos más firmes. La madurez espiritual no se mide por la ausencia de conflictos, sino por la estabilidad en medio de ellos. Y cuando la batalla interior es atendida, la respuesta exterior fluye con mayor naturalidad. La mansedumbre deja de ser esfuerzo constante y se convierte en reflejo espontáneo de un corazón guardado. Hemos recorrido un camino profundo. Hemos visto la base doctrinal, la práctica diaria, los ejemplos bíblicos, las historias posibles, la vida comunitaria y la batalla interior. Ahora nos acercamos al cierre de este recorrido, donde la esperanza eterna y el llamado final a la fe consolidarán todo lo que hemos aprendido. Parte 9. La victoria eterna del amor que no se apaga. Hemos caminado por senderos profundos. Hemos mirado la raíz doctrinal, la práctica diaria, los ejemplos bíblicos, las historias contemporáneas, la vida comunitaria y la batalla interior. Ahora debemos elevar la mirada hacia el horizonte eterno, porque responder al odio con principios cristianos no es solo una estrategia temporal, es una inversión eterna. El odio parece fuerte en el presente. Puede ser ruidoso, puede ser agresivo, puede dejar marcas visibles, pero no es eterno. El amor que proviene de Dios sí lo es. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 8, se declara que el amor nunca deja de ser. Nunca. Todo lo demás puede terminar. Las controversias pasan. Las ofensas se olvidan. Las generaciones cambian. Pero el amor que nace en Dios permanece. Cuando decides responder al odio con amor, estás alineando tu vida con lo eterno. Estás sembrando en un terreno que no será destruido por el tiempo. Imagina el día en que estemos delante del Señor. No llevaremos reputaciones humanas. No llevaremos discusiones ganadas. No llevaremos argumentos perfectos. Llevaremos el fruto del carácter que formamos. Llevaremos las decisiones silenciosas que nadie más vio.
En el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 9, Jesús dijo: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No dijo los vencedores de debates, no dijo los que siempre tienen la última palabra, dijo los pacificadores. Ser pacificador no significa ignorar la verdad, significa introducir reconciliación donde el odio quería perpetuar división. Hay algo profundamente liberador en comprender que no necesitamos defender constantemente nuestra imagen. Dios es nuestro defensor. El Salmo 18, versículo 2, proclama que el Señor es nuestra roca, nuestro castillo y nuestro libertador. Cuando descansamos en esa verdad, el impulso de venganza pierde urgencia. Tal vez aún hay una herida abierta en tu corazón. Tal vez el nombre de alguien sigue provocando dolor. Tal vez has intentado perdonar, pero sientes que la emoción regresa. Escucha esto con claridad. El proceso no invalida la decisión. A veces el perdón es un camino, no un instante. Cada vez que eliges no alimentar el resentimiento, aunque el recuerdo duela, estás avanzando. Cada vez que decides orar en lugar de atacar, estás creciendo. Cada vez que guardas silencio en lugar de herir, estás reflejando a Cristo. Y aunque nadie más lo celebre, el cielo lo ve. En Romanos, capítulo 12, versículo 20, se nos habla de dar de comer al enemigo si tiene hambre y de beber si tiene sed. Esa imagen es radical, es práctica, es tangible. El amor no se limita a sentimientos internos, se expresa en acciones concretas. Cuando eliges hacer el bien a quien te ha hecho mal, algo ocurre en el mundo espiritual. No siempre verás el resultado inmediato, pero el acto tiene peso eterno. También debemos recordar que vivimos en un mundo caído. Hasta que Cristo regrese, el odio seguirá existiendo. Pero la Escritura promete un día donde no habrá más llanto, ni dolor, ni injusticia. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, se describe un futuro donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos. Esa esperanza nos sostiene. No respondemos correctamente porque esperamos aplauso inmediato. Respondemos correctamente porque confiamos en la justicia final de Dios. Imagina una sociedad donde miles de creyentes decidieran vivir así, donde las redes sociales fueran espacios de gracia en lugar de agresión, donde las discusiones familiares terminaran en oración y no en ruptura, donde las iglesias fueran conocidas por su capacidad de perdonar. Esa transformación comienza en decisiones individuales. Tal vez hoy el Señor te está invitando a dar un paso concreto. Puede ser escribir un mensaje de reconciliación. Puede ser dejar de hablar mal de alguien. Puede ser entregar en oración un resentimiento antiguo. Puede ser establecer un límite sano, sin odio en el corazón. No necesitas cambiar todo en un día. Solo necesitas obedecer el próximo paso. Recuerda la frase que compartimos al inicio. Responderé con el amor de Cristo. No es solo una declaración escrita en un comentario, es una decisión que puede redefinir tu historia. El odio es fuerte, pero no es invencible. El amor que proviene de la cruz ya demostró su poder. La tumba vacía es prueba de que la vida vence a la muerte y el amor vence al odio. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, permite que no quede solo en emoción pasajera. Medita en estas verdades. Comparte este mensaje con alguien que esté luchando con resentimiento. Permite que la luz que has recibido se multiplique. Y cuando enfrentes nuevamente una palabra dura, una crítica injusta o una traición inesperada, recuerda que no estás reaccionando solo como ser humano herido, sino como hijo o hija del Dios eterno. Que tu vida sea una carta abierta que proclame que el odio no tiene la última palabra. Que tu respuesta revele que el reino de Dios ya está obrando en la tierra. Y que cuando otros pregunten cómo es posible amar en medio del conflicto, puedan ver en ti un reflejo auténtico de Cristo.
Si deseas seguir profundizando en enseñanzas que transforman el corazón y fortalecen la fe, permanece conectado a este canal. La formación espiritual es un camino continuo. Hoy puedes elegir. Hoy puedes decidir. Hoy puedes romper el ciclo. Responder al odio con principios cristianos no es solo una enseñanza. Es una forma de vivir que anuncia, incluso en medio de la oscuridad, que la luz sigue brillando.